Entonces les doy la bienvenida, espero que se encuentren bien, que no tengan tanto sueño, que no estén tan cansados, ya, que hayan amanecido bien y sin mayores problemas. Al ingreso, identifíquense ahí en el chat, escribiendo su nombre y su apellido, por favor. Eso. Recuerden tener lápiz, cuaderno a mano. Si lograron ir a buscar las fichas durante la semana pasada, ojalá las tengan ahí. Si no, recuerden que pueden ir a buscarlas al colegio, las fichas nuevas que vamos a trabajar. ¿Ya? Yo se los dije ayer que tienen opción de ir a buscarla. Tienen hasta las 1:30, o sea, hasta las 1 para ir a buscarla, desde las 8:30 a la 1. O si puede ir algún apoderado, qué sé yo. Ya para que las trabajen, yo también se las envié el día de ayer al WhatsApp. ¿La pudieron ver, cierto? Pueden ir toda la semana, desde las 8:30 hasta las 1. Yo se lo dije la semana pasada, se los dije a sus apoderados también, así que desde hoy día pueden ir a buscarla desde las 8:30 de la mañana hasta las 1. Y yo también se las dejé ayer en el WhatsApp. ¿La pudieron ver los que están en el WhatsApp claramente? Profesora, ¿cómo se llama la guía? Es la ficha 1 de LOA 12. Es que son las fichas nuevas de lenguaje. Yo tengo la ficha 12 y la ficha 11 aquí, Ya, pues, no, la que vamos a trabajar son las fichas nuevas, que yo la mandé ayer en el WhatsApp. pero la ficha 11 y 12 no la hemos hecho. Sí, ya la hicimos en clase. Estuvimos trabajándolas y el viernes pasado terminamos la ficha 12. Entonces tengo que ir a buscar las otras, la 13 y todas las demás. No, empieza desde las nuevas fichas, son tres. Es la 1, la 2 y la 3 porque son de un objetivo nuevo. Ya, Así vale, que cuando perfecto. las pie le van a decir ficha 1, 2 y 3, que son del objetivo nuevo. Pero mientras tanto pueden ir escribiendo en su cuaderno las respuestas, ya porque yo sé que después ustedes van al colegio, buscan las guías y las completan. Mientras tanto estemos en clase, como ustedes quizás no van a escribir la pregunta, por último, van poniendo las respuestas. No, chicos, las guías no son evaluadas. Ya, las guías ustedes tienen que guardarlas todas ordenaditas, o sea, que si en algún momento se les solicita, ustedes las vayan a tener todas, ¿ya? Cuando hay evaluaciones, yo les aviso, como la evaluación pasada, que yo les avisé que era evaluación, que llevaba nota. A esa sí era evaluada, ¿ya? Pero esa de sí evaluación. Las guías se hacen en clase, son para trabajar la materia, ya para que no piensen que tienen que ir a devolverlas al colegio, no. Tienen que guardarlas. Tiene que activar, no escucha, porque tiene que activar el audio en el teléfono. Por eso no escucha. Probablemente no le dejó ver la guía a Javier en el WhatsApp porque quizás no tiene la aplicación para poder ver documentos. Por eso. Pero como yo sé que les acomoda más ir a buscarla, no hay problema. Como les digo, durante la clase ustedes pueden escribir las respuestas que se van dando y después es Word. Word se llama Word. Si usted descarga la aplicación, esa va a poder ver todas las guías que yo mando y las va a poder hacer en el teléfono si así quiere. En el computador es fácil porque en el computador se abre al tiro. Que más sean puntuales al ingreso a clase. Chicos, yo siempre estoy desde mucho antes en el Zoom, ya siempre estoy como 15, 10 minutos antes, yo a veces los acepto 5 minutos antes de la clase, ya hay compañeros que entran antes y lo ideal es que todos traten de llegar antes porque si no después entorpecen cuando uno tiene que estar esperando
Ya en realidad en cualquier asignatura, cuando uno los espera, de repente hay que estar saliendo de la presentación para aceptar al que viene entrando. Entonces traten de llegar antes, ya porque igual. Profesora, Ah, mire, esta es la prueba de... Espérenme, que no le puedo mostrar. No sé cómo. Pregúntale si es de la unidad 1. Sí, bu, ¿cómo se llama la evaluación de lenguaje? Porque aquí tengo una que yo fui a buscar y no estoy seguro si es la que vamos a hacer hoy día. no, la evaluación era con nota y se hizo la semana pasada. Ah, esa la hice entonces. Ya sí, porque esas fueron las que hicieron online. Ya, Sí, esa sí la hice. ya, sí, lo que vamos a trabajar hoy día es una guía solamente. Es una Ah, ficha. ya, Son una de ya. las fichas, la que usted ayer me dijo que si era la ficha número 1, que yo le dije que era de otro objetivo. Ah, ya, ya, ya. Ya, esas igual Aquí están tengo en una este. que se llama ficha 12. Ya, esa no es, pero miren, las fichas nuevas, ahora se las voy a mostrar para que ustedes sepan. Ya cuando, déjenme completar esto, cuando les muestre la ficha, ustedes van a ver cuál es. Entonces, sí, en el colegio, cuando ustedes vayan, van a decir, necesito esta ficha, que es de Ah, lenguaje, ya sé cuál es. ¿ya? Aquí Así que, sale unidad 1, ficha 1. sí, unidad 1 ficha 1 debe de decir OA12. A ver. Debería decir adelante OA12. Ah, sí, esta es. La Ya, tengo, justo la fui a buscar hace poco. ya, ya, entonces esa, ¿ya? Ahí yo se la voy a mostrar a los demás que no han ido a buscarla o que no han podido ir, para que la Voy puedan a ir a enviar una buscar. foto al grupo. Ya, sí, mejor. Entonces, así los que no hayan podido ir a buscarla, van a poder ir a buscarla y si no, la descargan de ahí de donde yo la envié al WhatsApp, ¿ya? Que yo sé que a algunos se les acomoda mucho más trabajar con la guía yéndola a buscar al colegio, no hay ningún problema porque ahí están las guías. Ya los que no han hecho la evaluación aún, chicos, háganla. Si no la tienen, el formato impreso también está en el liceo. Ya el formato impreso de la evaluación, para que ustedes la vayan a retirar, es la evaluación de la unidad 1. Ustedes van a retirar esa evaluación y la hacen y después me envían las fotos. Ya hay varios que me han enviado la foto de la evaluación. Yo el jueves les voy a tener las notas, pero lo ideal es que todos la hagan. Después voy a ver quiénes son los que aún, cuando termine de revisar, voy a ver quiénes son los que aún deben, en este caso, la ficha, o sea, la evaluación, ¿ya? Para que después me la envíen. No se queden sin enviar sus evaluaciones, chiquillos, si no van a quedar sin nota. Ya, bueno, o sea, ya dije, sean puntuales, por favor. Si desean intervenir, pueden activar el micrófono. Respeten las opiniones de los demás y sean amables, ¿ya? En este caso, como les dije, la ficha que vamos a trabajar es la ficha número 1 del OA12. El objetivo anterior era otra. A algunos les fue bien y a otros más o menos, ¿ya? Porque recuerdan que ese día yo les dije que tenían que responder la pregunta de desarrollo más completa y hasta les di aquí los tips cómo responderla y algunos no lo siguieron. Ya, entonces recuerden que esa pregunta tenía 9 puntos, era la que valía mucho más. Ya, hubieron algunos que siguieron los consejos que yo les di ese día y otros que no y que las respondieron así, ¿no? Ya, yo les dije que respondieran tranquilos, que yo no los estaba apurando, tuvieron todo el día y tuvieron al otro día, igual que algunos me siguieron enviando, yo no los apuré. Ya, entonces ahí algunos les fue bien y otros más o menos. Ya está parejo para ambos lados. Bueno, dije, vamos a trabajar entonces esta nueva ficha, ya. El objetivo en este caso va a ser inferir el significado de palabras a partir de un contexto, ya aplicar estrategias de comprensión. Eso es lo que vamos a hacer en estas nuevas fichas, ya. Inferir el significado de algunas palabras. Les voy a mostrar entonces ahora la ficha y como les dije, ustedes vayan escribiendo las respuestas. No es necesario que escriban toda la pregunta, a no ser que yo les diga, chicos, tienen que escribir esto en el cuaderno, porque después ustedes igual van a ir a retirar la ficha en este caso, para los que la necesitan retirar.
Los que la pueden ver en el teléfono o en el computador con el archivo que yo les envíe, las ven desde ahí. Esta es la ficha. Ya cuando ustedes vayan y la busquen, van a ver que así, ¿ya? Debería decir OA12, segundo medio, actividades de apoyo y la ficha 1. Ya, para que no se confundan, porque algunos ayer pensaron que era la ficha 1 de la anterior que estábamos viendo y no es la misma, es otra. Ya, entonces fíjense que tenga esto, que diga OA12 cuando la vayan a retirar. Entonces ahí van a salir y probablemente le vayan a entregar 3, porque hay 3 de estas guías impresas en el colegio. Está la ficha 1, 2 y 3. ¿Ya? Para que las retiren al tiro y después puedan ir trabajando en la clase. Entonces dijimos que en esta ficha se va a inferir el significado de palabras a partir del contexto. ¿Qué nos pide al comienzo? Dice, lee el siguiente diálogo y luego responde las preguntas en el espacio asignado. Hija, ¿puedes revisar si llegó el recibo de la luz? No, mamá. Si llega, ¿lo recibo? ¿A qué creen ustedes? ¿Cuál es el significado en este caso de las palabras? Porque si se fijan, se utilizan de manera diferente, ¿cierto? Está subrayada ahí, por ejemplo, la palabra recibo. ¿Significará lo mismo para ambos casos? ¿O tendrá un significado distinto la palabra recibo para ambos casos? Diferente, un significado diferente. Claro. En la primera, entonces, donde habla la mamá, ¿qué significa la palabra recibo? El recibo de la luz o El del agua. recibo, claro, el recibo de la luz, que en este caso es lo que le pide. ¿Y el recibo que dice la niña o la hija en este Que, caso? que ella va a recibir la boleta, pues, algo así. Exacto, Como sí. Que entonces la mamá, bueno, el significado para el recibo que dice la mamá es el papelito, en este caso este que entregan, el recibo de la luz, y el recibo que dice la hija es que ella va a recibir este objeto, este papelito, ¿ya? Entonces por eso los significados son diferentes, no significan lo mismo. ¿Ya? Lo que vamos a hacer en estas guías es ir aprendiendo a que ustedes puedan identificar ya el significado de algunas palabras dependiendo del contexto, porque muchas veces utilizamos las mismas palabras pero de diferentes formas, ¿ya? O para diferentes cosas. Entonces, no siempre va a significar lo mismo dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Entonces aquí la pregunta la acabamos de responder: ¿a qué se refiere la madre y la hija al utilizar la palabra recibo? ¿Cierto? Ahí dijimos que entonces el recibo que utilizaba la madre era referido al papel de la luz y el recibo que utilizaba la hija era de recibir en este caso este papelito de la luz, ¿ya? ¿Cómo lo podemos saber? Uno, por la forma en la que ellas lo dicen. Hay algunas marcas aquí, si se fijan, por ejemplo, cuando dice, ella hace referencia al recibo de la luz. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver que lo que la mamá dice es que va a recibir, está preguntando en este caso por este papelito. Y en el caso de la hija, ella habla de tener algo, o sea, recibir algo, en este caso cuando llegue. Por eso podemos darnos cuenta por las marcas textuales que hay en el texto o en el mensaje, en este caso, que se presenta ahí. ¿Ya? Entonces, esa preguntita se respondería así. Recuerden igual que es bastante importante siempre el contexto. Para poder entender un mensaje o para poder entender algunas palabras,
es importante darse cuenta del contexto en el que se están diciendo, ¿ya? Porque puede variar, puede cambiar. También es bastante importante fijarse en las marcas, como las comas, porque de repente uno dice frases, por ejemplo, y si uno no se pone mal un signo de puntuación, la frase puede cambiar completamente, ¿ya? Entonces eso va a ir dependiendo mucho de las marcas textuales, del contexto en el que se digan, porque uno tiene palabras para utilizar en diferentes contextos, y pueden ser las mismas. Voy a leerles un texto entonces aquí, ¿ya? Sobre las diferentes acepciones de una misma palabra o de las diferentes como significados de una misma palabra, en este caso, para que más o menos puedan ir entendiendo. Dice, diferentes acepciones para una misma palabra. Todas las palabras carecen de un significado único. Como les dije, todas las palabras pueden tener hasta múltiples significados, ya que dependiendo del contexto en el que se encuentren, adquieren distintos sentidos, ¿ya? O sea que por eso no tienen un significado único, sino que hay muchas palabras que pueden ser variadas y que pueden significarse diferentes cosas dependiendo al sentido y al contexto en el que están. Esto es un mecanismo propio de nuestro lenguaje llamado economía lingüística, que corresponde a nuestra capacidad para ahorrar en la creación de nuevas palabras. O sea, que no creamos nuevas palabras para referirnos a una cosa, sino que utilizamos de repente las mismas, pero en diferentes contextos y en diferentes formas. ¿Ya? De hecho, en otros idiomas también se utiliza eso. De repente hay una misma palabra para decir varias. Utilizando las ya existentes, pero dotándolas de distintas significaciones, dándoles diferentes significados. Por ejemplo, la palabra prueba significa evaluación, ¿cierto? Nosotros sabemos que prueba es cuando ustedes dan una evaluación con nota y toda esa cosa. Pero también podemos expresarla de otra manera. Una prueba también es un desafío. Por ejemplo, si están en una competencia deportiva o en algún tipo de competencia específica, eso también es una prueba. O cuando ustedes juegan videojuegos, tienen que pasar diferentes pruebas, ¿ya? Entonces, también la palabra prueba, si se dan cuenta, se utiliza de diferentes maneras y no solo de la que conocemos comúnmente cuando decimos, oh, mañana hay prueba, ¿ya? Entonces se utilizan, se escriben igual, son iguales, pero expresan diferente cosa dependiendo del contexto en que la ocupemos, ¿ya? Recuerden la palabra contexto, porque eso es importante. Las palabras que se escriben igual, pero que significan distinto, o sea, que tienen diferentes significados, se les van a denominar palabras homónimas, ¿ya? Así se les llama a este tipo de palabras, homónimas, porque se escriben igual, se ven iguales, pero tienen significados diferentes. Existen palabras que nos llevan a la confusión en cuanto a su significado, pues suenan igual, pero se escriben distinto y significan cosas muy diferentes. En el contexto oral, este tipo de palabras llamados homófonos nos puede ocasionar un problema de comprensión. Por ejemplo, es una palabra bastante común, vaya, que viene del verbo ir, de que uno va a ir a un lugar. Ya cuando uno les pide, no sé, les dicen, vayan al colegio a buscar tal cosa. Ya, ese es del verbo ir para que ustedes vayan a ese lugar. Pero también está el vaya, que si se dan cuenta se escriben diferente, pero suenan igual, ¿ya? Pero este otro, que es con doble L, para que no se vayan a confundir, significa un obstáculo, en este caso, por ejemplo, un cerco. Digámoslo de otra manera, puede ser un cerco. Una valla puede ser un cerco de un sector que está rodeado. Ya está rodeado por una valla, qué sé yo. Entonces suenan igual, pero se escriben diferente y son dos cosas totalmente distintas. ¿Ya? Otra confusión que hay bastante también es con el hay. Hay tres formas. Está el hay
que es con AY, que es el que significa dolor. Cuando uno se queja y dice, ¡ay, que me dolió esto! Está el ahí, ¿ya? Que tiene que ver con el lugar. Por ejemplo, yo digo, no sé, la taza está ahí, que ese es con AHI, ¿ya? Cuando uno habla de ahí, de un lugar que hay, que va a ir, voy a ir ahí, a tal lugar. Y está el ahí de haber, que se escribe con HAY. Ya, hay diferencia entre esos tres. Se los voy a escribir aquí para que sepan. Ese es una, por ejemplo, expresión de dolor, para que sepan cómo utilizarlo, para que se fijen que en realidad son palabras son palabras parecidas, uno las pronuncia igual, pero en realidad son diferentes. Está el... para referirse a un lugar. Y está el... ahí. Ahí se los escribí como para que ustedes puedan verlo, que si se fijan, bueno, es un común error que en realidad muchos cometemos, porque escuchamos que la palabra se escribe exactamente igual, ¿ya? Entonces pensamos que en realidad se puede utilizar cualquiera para cualquier cosa, o que tienen el mismo significado en este caso porque escuchamos la palabra hay siempre igual, como que siempre la leemos igual. Esto que les escribí en el chat, si quieren lo pueden escribir, y ya en su cuaderno como para que lo tengan presente. Entonces dijimos que las palabras homónimas eran las que se escribían igual, pero tenían distintos significados, ¿ya? Aquí, como la palabra prueba, como la palabra recibo, que estábamos viendo más arriba, y también teníamos las llamadas homófonas, ya porque eran palabras que se escuchaban igual, pero se escribían distinto y significaban cosas diferentes. Voy a leerles el siguiente texto, ya que es un fragmento del libro El túnel, de Ernesto Sábato, y vamos a ir respondiendo a las actividades. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta antes de seguir avanzando? Díganme sí o no. O díganme, no sé, no No, estoy... profesora, Ya. Muchas gracias. todo claro. Muchas gracias, Pablo. Entonces, voy a leer. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente, ni por qué. En realidad, siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana. La frase, todo tiempo pasado fue mejor, no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que felizmente la gente las echa en el olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal. Yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos, y así, casi podría decir que todo el tiempo pasado fue peor. Si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado,
Recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones, que la memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido museo de la vergüenza y la maldad. ¿Cuántas veces he quedado aplastado durante horas en un rincón oscuro del taller, después de leer una noticia en la sección policial? Pero la verdad es que no siempre lo más vergonzoso de la raza humana aparece allí. Hasta cierto punto, los criminales son gente más limpia, más inofensiva. Esta afirmación no la hago porque yo misma haya matado a un ser humano. Es una honesta y profunda convicción de- es una perfecta, es una honesta y profunda convicción. ¿Un individuo es pernicioso? Pues se lo liquida y se acabó. Eso es lo que yo llamo una buena acción. Piensen cuánto peor es para la sociedad que ese individuo siga entregando su veneno y que en vez de eliminarlo se quiera contrarrestar su acción recurriendo a anónimos y otras bajezas semejantes. En lo que a mí se refiere, debo confesar que ahora lamento no haber aprovechado mejor el tiempo de mi libertad eliminando a 6 o 7 tipos que conozco. Ahí hay algunas palabras por si no saben lo que significan, tal glosario. Validez se refería a valor, preferentemente, fundamentalmente, cínico es una persona hipócrita, la que aparenta hacer cosas que no son, y contrarrestar sería compensar. Ya, si se fijan, aquí aparecen algunas palabras subrayadas, entonces más abajito del texto les va a ir preguntando cuál sería como un sinónimo ya para alguna de estas palabras. Si se fijan en el texto dice, recuerden que para poder encontrar el significado de las palabras o para poder encontrar los sinónimos, en este caso tienen que leer el contexto primero. Dice, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones que la memoria es para mí como la luz temerosa que alumbra un sórdido museo de la vergüenza. Entonces abajo nos pregunta, ¿cuál es el mejor sinónimo para la palabra sórdido? Si habla de un Miserable. miserable, ¿cierto? Porque, bueno, si nos fijamos, extraño no podría ser porque nos habla de un extraño museo de la vergüenza. Tampoco un opaco, tampoco es gracioso, entonces nos habla de algo miserable, ¿cierto? Un miserable como museo de la vergüenza, todo lo que esta gente hace. Bueno, es lo que él dice, ¿cierto? De acuerdo a lo que el texto nos menciona, ¿a qué creen ustedes que se pudo haber dedicado este hombre antes de haber matado a esta mujer y antes de estar en la cárcel? ¿Lo dice él, cierto o no? ¿Qué hacía antes de matar a María? ¿Qué era? ¿En qué trabajaba él? Porque sabemos que es Juan Pablo Castel, ya el que en este caso, este hombre que está contando su historia. Pueden escribirlo también, recuerdan ahí en el chat. ¿Cuál habrá sido la profesión de este hombre antes de ser un asesino y estar en la cárcel? Sí. Aquí nos dice que él era pintor, ya, que él se dedicaba, antes de matar a esta mujer y antes de conocer a esta mujer, ya, porque obviamente él conoció a esta mujer antes de matarla, no la mató así porque la vio un día y dijo, oh, voy a matarla, ya, simplemente él la vio, la conoció, conoció de ella, por eso se sentía tan libre de decir que había gente
quizás como la misma María, que era gente no buena y que cometía muchas calamidades, ya gente que era perniciosa, que él quiso haber eliminado, quizás por lo que él dice, a muchos más de la misma calaña que esta mujer, y que por eso la mató. No la mató porque le desagradara, sino que la mató porque ella quizás hizo cosas que no eran muy buenas, ya que no eran buenas para él ni para otra gente en este caso. Entonces dijimos que aquí era la C, ¿cierto? Miserable. Como siempre sabemos que hay algunas estrategias en este caso para poder comprender el significado de algunas palabras, ya que yo les decía en el comienzo que para poder identificar bien el significado o el sinónimo de la palabra es bastante importante en este caso el contexto, ya que siempre cuando vayan a buscar el significado lean antes de lo que hay ahí. No es como que solo se trate de buscarle así al azar cuál sería el sinónimo o cuál sería el significado para la palabra. No, ustedes tienen que leer primero el pedacito del párrafo o releer todo, entonces buscar el contexto en el que se utiliza, porque como vimos más arriba, dependiendo del contexto, el significado de la palabra puede cambiar totalmente. Entonces, en la primera nos dice, lea el texto y responde en el espacio asignado. ¿De qué se trata el texto? En general, el texto que leímos. ¿De qué se trata la historia? ¿De qué se trata esta historia? La que yo les leí recién. ¿Alguien me podría decir o escribir Se de qué trata trata? de un asesino, ¿cierto? Pero, ¿cómo Ujú. lo diría? Con sus palabras nomás, como usted quiera decirlo. Se trata entonces, por aquí me dicen, y como dijo el compañero recién, de un hombre que cometió un crimen o de un hombre que cometió un asesinato. ¿Ya? Cualquiera de las dos respuestas es válida, porque sí, de eso trata el texto, ¿ya? Porque eso es lo que él va a narrar en realidad. Más adelante va a narrar que cometió un crimen y por qué cometió este crimen. Entonces ahí, en el espacio, nos tenemos que responder que se trata en este caso de un hombre que cometió un crimen o de un hombre que cometió un asesinato. Luego en el paso 2 nos pide que ubiquemos la palabra por la que se nos está preguntando, que en este caso es sórdido, ¿ya? Y que la encierran en un círculo. Ya eso pueden marcarlo, pueden marcar como el párrafo cuando tengan la guía impresa, que está por aquí. ¿Ya? Si fijan en este párrafo, estará. O pueden marcarlo desde aquí, por ejemplo, ya. Hasta ahí. Ahí estaría el párrafo donde se encuentra en este caso la palabra sórdido, ¿cierto? Que es la palabra por la que se nos está preguntando. Tienen que encerrarla y buscar dónde estaba esta palabra. Luego dice, paso 3, subraya la oración anterior y la posterior a la palabra sórdido y responde, No la puedo pillar, profesor. aquí miren, ahí yo la marqué. Dice, si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado. Ahí empieza hasta que termina la palabra maldad y ahí está la palabra sórdido. Está destacada. A ver, la voy a poner. Ahí la destaqué. Y aquí está todo el párrafo.
¿ya? Y la palabra que tienen que marcar está ahí en otro color. ¿La encontró? Sí, la pillé. Ya. Luego en el paso 3 nos dice subraya la oración anterior y la posterior. Ya, o sea, dónde se encuentra en este caso esta palabra, que en realidad es lo mismo que ustedes ya marcaron, así que no es necesario volver a marcarlo porque eso ya está hecho. Ya que sería esta la primera y luego la otra donde está la palabra. Ya. Ya, o lo posterior aquí donde estaba la palabra. Entonces, como ya lo hicieron en el paso anterior, el paso 3 ya estaría listo. En esas frases, en esas mismas palabras que ustedes están ahí, por ejemplo, Profe, acá, ujú. ahí en el paso 3 donde está el cuadradito no se pone nada entonces. Espérense porque ahora viene la pregunta. Con respecto a ustedes subrayaron en la oración anterior y la posterior a la palabra, ¿cierto? Ya está marcado. Ahora les pregunta, dice, ¿qué pista Sí. puedo encontrar sobre esta palabra en el texto? ¿Pueden encontrar alguna pista o algo que les diga qué es lo que podría significar? ¿Qué pistas pueden encontrar? ¿Cómo pueden saber ustedes? Porque ya me dijeron más arriba que la respuesta era miserable, ¿cierto? Que era la respuesta C. Pero ¿cómo ustedes pueden encontrar esta respuesta ahí en el texto? ¿Hay alguna frase o alguna cosa aquí que les diga Ahí que dice un sórdido museo de la vergüenza y la maldad. ya? Te dice entonces que esta frase podría darnos indicio de lo que puede significar la palabra, ¿cierto? Sí, Ya, entonces eso es lo que va a responder en el cuadradito, con esa frase. Ya, entonces ahí uno tiene que decir, ahí puedo encontrar una pista de lo que podría significarse la palabra. ¿Ya? En el paso 4 dice, de acuerdo al tema del texto y la información recabada en el paso 3, responde del siguiente espacio. ¿Cómo era el lugar que describe el protagonista de la historia? Él describe el lugar en el que está. ¿Cómo lo describe? ¿Lo describe como un lugar bonito o lo describe como un lugar feo? Si sabemos entonces que el lugar que él describe no era un lugar bonito, ¿qué puede significar entonces la palabra sórdido? ¿Podría significar que es algo sucio, oscuro, feo? Como un lugar sí, glamuroso. po, un Claro, lugar, podría ser entonces un lugar que no es como agradable a la vista ni agradable al momento de estar ahí, ¿cierto? sí, po, es un lugar que casi no se puede estar ni ahí. Claro. Entonces ya sabemos, de acuerdo a lo leído, entonces que en este caso el lugar donde él se encontraba no era un lugar agradable, no era un lugar bonito, y que por ende la palabra sórdido debería tener relación con esto, ya con que es un lugar oscuro, feo, desagradable, ¿cierto? Entonces aquí volvemos a la pregunta, ya después de habiendo hecho todos estos pasos, podemos entrar a descartar extraño y gracioso. Entonces, si vemos que era un lugar desagradable, llegamos a la conclusión entonces de que un sinónimo para la palabra sórdido sería miserable, ¿cierto? Que era lo que habíamos dicho más arriba.
Entonces, después de haber hecho todos los pasos, recién ahí marcamos obviamente la alternativa que era, en este caso, miserable. Luego nos pide que respondamos algunas preguntas sobre este texto. Ya aplicando los mismos pasos aprendidos, vamos a ir respondiendo. Primero nos pregunta, dice, ¿con qué sinónimo se está usando la palabra pernicioso en el texto? Recuerden que en la frase del texto decía, vamos a volver arriba para buscarla, hablaba de un individuo pernicioso. Entonces él decía, un individuo pernicioso, pues se lo liquida y se acabó. Entonces, ¿a qué creen ustedes que se referirá con pernicioso? ¿A qué tipo de persona? ¿A un tipo de persona diferente, único, perdido o dañino? Se está hablando que a ese tipo de personas él las liquidaría y las desaparecería de la faz de la tierra. Una persona dañina. Una persona dañina, ¿cierto? Porque no nos dice que sea una persona agradable, nos dice que una persona perniciosa en este caso es una persona que no provoca bienestar en la gente y que por eso él hubiese liquidado, porque dice que hubiese, si no hubiese matado antes a ella, que dice que desaprovechó el tiempo y que podría haber liquidado a 6 o 7 personas más que él conocía que eran de esa misma forma, ya que eran dañinas para otros. Luego, en la número 2 dice, ¿cuál es el mejor sinónimo para la palabra convicción? A ver, la palabra convicción estaba más arriba. Aquí dice, pero la verdad es que no siempre lo más vergonzoso de la raza humana aparece allí. Hasta cierto punto, los criminales son gente más limpia, más inofensiva. Esta afirmación no la hago yo porque yo mismo haya matado a un ser humano, en una honesta y profunda convicción. ¿Qué creen ustedes que puede? Visión. ¿Cómo? Visión, yo creo. ¿Por qué visión? Recuerden que sus respuestas siempre tienen que ir con el por qué. Siempre Yo voy tienen a que ver el texto, justificarlo. espérenme un poquito. Piénsenlo bien. A ver, él dice que tiene una... Dice que dentro de todo lo que él dice es por una honesta y profunda convicción. Dudo que sea inseguridad, porque en este caso el hombre no es inseguro, habla con convicción, ¿ya? Tampoco cuestionamiento, entonces ahí ya descartaríamos dos, porque nunca se cuestiona nada, sino que él está convencido de que así deberían haber sido las cosas porque esa gente no merecía estar viva en este caso, ¿ya? Entonces nos queda entre creencia y visión. ¿Cuál sería el mejor sinónimo para la palabra convicción? Dentro de su fuerte y honesta convicción, él estaba bastante convencido de hacer lo que hizo. Y de que lo que hizo estaba bien, claramente. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Es lo que le estoy preguntando a ustedes. ¿En cuál quedaría entonces? ¿En creencia o en visión? ¿Cuál de las dos? ¿Tienen esas dos opciones? ¿Cuál sería? ¿Cuál creen ustedes que es la que mejor en este caso calza como el sinónimo? ¿De acuerdo al contexto?
de acuerdo a lo que ellos, o sea, bueno, de acuerdo a lo que él dijo y a lo que él afirmaba, en este caso la que mejor le queda es creencia. ¿Por qué? Porque él dice que él tenía una honesta y... ¿Cómo era la frase? Tenía una honesta y una profunda convicción, ya una honesta y profunda creencia en este caso, no una visión, sino que él creía fervientemente y honestamente que lo que él estaba haciendo y que lo que él hizo no era malo, porque en realidad estaba quitando gente dañina de la humanidad, ya no era que él fuera un visionario y dijera yo veo que esto va a hacerle bien a la gente, no, él creía. Ya él tenía esa creencia de que eso que él hacía no era algo malo. Por eso en este caso es creencia, porque él tenía una convicción bastante fuerte de que lo que él hacía era lo correcto. Ya por eso es la letra B y no la D. Entonces, creencia. Y en la número 3 nos dice, ¿qué puede significar la palabra calamidades subrayada en el texto? Explíquelas con tus propias palabras y creen una oración con ella aplicando el consejo de escritura que se presenta a continuación. Aquí hay un consejito que nos dice, recuerda que la palabra es forma conjugada del verbo haber, se escribe con H y siempre va acompañada de otro verbo. Así que yo he comido bastante pastel y no olvides escribirla correctamente en tus producciones escritas. Bueno, eso es en realidad, dependiendo de la oración que ustedes vayan a escribir, es un consejo. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo leído y todo lo que hemos conversado, ¿qué puede significar la palabra calamidades? ¿Qué podría significar? Muchas desgracias. Ya, muchas desgracias, muchos desastres, muchas cosas malas en este caso, ¿cierto? No podría significar cosas buenas si fueran calamidades. Entonces ahora ustedes, bueno, obviamente con sus propias palabras van a escribir ahí el significado de la palabra calamidades, que fue lo que dijimos recién, muchos desastres o muchas desgracias, etcétera, ¿ya? Y para la próxima clase que tengamos, ya van a traer en este caso las oraciones que tienen que crear con esta palabra, ya sabiendo qué significa calamidades. Entonces ustedes van a, ya para la clase del jueves, van a traer las, como les digo, las oraciones. Van a traer unas 2 oraciones para la palabra, ¿ya? Y yo las voy a revisar el día jueves. Y ahí terminamos de revisar la guía, ¿ya? ¿Cómo, profesora? Para el próximo jueves, ustedes van a tener que traer 2 oraciones con la palabra calamidades, ¿ok? Donde utilicen la palabra calamidades de acuerdo al contexto que acabamos de darle, que dijimos que calamidades significaba desastre y cosas que no eran muy buenas. Entonces aquí en el chat les voy a escribir la tarea para que la guarden ahí y no se les olvide que es para el jueves.
Ahí se los dejé. Ahí les dejé la tarea, escríbanla en el cuaderno porque las voy a revisar. Ahí les voy a preguntar. Y les voy a pedir que me den sus oraciones. Así que ahí pueden sacarle una foto al chat o pueden escribir la tarea. Ya, igual se las voy a compartir después por el WhatsApp cuando les comparta el video de la clase. Les voy a compartir ahí de nuevo la tarea. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna consulta o duda? Ok. Entonces, por el día de hoy nos vamos a despedir. ¿Ya? Espero que estén todos bien y nos vemos el día jueves. Yo ahí les voy a entregar sus notas. Vamos a revisar la tarea y vamos a terminar la guía. Así les doy espacio para que igual puedan ir a buscar la guía si así lo desean al colegio. Y ahí completamos lo que nos falta.